Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español y estamos llegando al final de nuestro curso expreso de verbos, donde hemos aprendido el modo indicativo con sus tiempos verbales simples y compuestos. Y hoy veremos en nuestra última clase el condicional compuesto. Ya aprendimos condicional simple, que es el que nos sirve para dar consejos, hablar de posibilidades, que yo puedo hacer o expresar hacia el futuro, o sea, de cara al futuro. Por ejemplo, ¿qué haría si me sacara la lotería? ¿Sí? Viajaría, compraría una casa más grande. Ese es el condicional simple. Hoy veremos el condicional compuesto y sus diferencias con respecto al condicional simple, también llamado de condicional perfecto. La acción expresada por el verbo se da por terminada y también lleva un verbo auxiliar, al igual que los otros tiempos compuestos que hemos aprendido. Y este verbo auxiliar del condicional compuesto también es el verbo haber. Fíjate cómo construir el condicional compuesto. El verbo haber, que va a estar conjugado en todas las personas, el condicional simple. El condicional simple se forma con el verbo en infinitivo y le agregas las terminaciones, ¿sí? O sustituyes la terminación del verbo por la desinencia del condicional simple. Entonces, las desinencias son ia, ias, ia, pero el verbo haber en condicional simple es un verbo irregular que pierde la e de la terminación del infinitivo y le tengo que agregar las terminaciones o desinencias del condicional simple, quedando yo habría, tú habrías, él, ella, usted habría, nosotros habríamos, vosotros habríais, ellos, ellas, ustedes habrían, como estás viendo en este momento en nuestra tabla. Y ese es el condicional simple del verbo haber. Para formar el condicional compuesto tienes que agregarle un verbo participio, que es el verbo principal. Y en este caso ya hemos visto, yo creo que si estás acompañando el curso ya sabes lo que son verbos participios, pero si eres nuevo por aquí, hay una clase llamada formas no personales del verbo al inicio de este curso, donde yo explico qué son verbos participios y que puede haber participios regulares, como los que tienes en la tabla, amado, temido, partido, y participios irregulares que no cumplen con esta regla del hado, ido, y que tienen su propia forma, como el participio del verbo romper, que es roto, o hacer, hecho, o ser, sido. ¿Cuáles son los usos que vas a darle al condicional compuesto? En el condicional compuesto, así como en el condicional simple, yo hago sugerencias, expreso un deseo, hipótesis hacia el futuro o de cara al futuro, en el condicional compuesto yo voy a hacer lo mismo, expresar hipótesis, posibilidades, deseos no cumplidos, pero sobre algo que ya pasó, o sea, sobre hechos pasados. Por lo tanto, yo puedo usar condicional compuesto para expresar una condición que no se realizó en el pasado, como en este ejemplo. Habría cambiado mi auto por uno nuevo si el banco me hubiese dado el crédito. ¿Qué es lo que esta frase está diciendo? Que en realidad el banco no me prestó el dinero, no me otorgó el crédito y no pude comprarme ese auto nuevo que tanto quería. La verdad es que el banco no me prestó el dinero. Otro uso del condicional compuesto es hablar de deseos no cumplidos. Cuando era niña me habría gustado jugar más o me habría gustado tener más tiempo para jugar. Les habría pagado lo que me pedían con tal de tener ese vestido. O probablemente
Él ya habría salido cuando yo llegué a casa. Es una suposición. Como ven, todos los ejemplos se refieren a hechos pasados. Yo también con el condicional compuesto puedo expresar sugerencias, consejos, también sobre hechos pasados. Por ejemplo, yo que tú habría conversado con el jefe. ¿Cuál es la idea que me da esta frase? Yo estoy poniéndome en el lugar de otra persona y le doy un consejo o una sugerencia de lo que yo habría hecho si estuviera en su lugar. Vamos a suponer en esta frase que ocurrió un problema en la oficina y mi amiga me cuenta que tuvo este problema con su jefe y yo le respondo, yo que tú habría conversado con el jefe. En las tareas del material de apoyo tienes algunos ejercicios para practicar y yo he traído uno de la tarea número 25. Yo te habría recomendado que hicieras un descanso. Esta es nuestra frase ejemplificadora. Yo te habría recomendado que hicieras un descanso. Esta frase expresa un consejo sobre algo que ya aconteció en el pasado, una posibilidad o un deseo. Voy a darte algunos segundos para que pienses cuál es la opción correcta. La opción correcta es la alternativa A, un consejo sobre algo que no aconteció en el pasado. Yo me estoy poniendo en el lugar de esa persona que está estresada, que está exhausta, que precisa descansar y de pronto tiene algunos problemas de estrés y le digo, yo que tú o yo te habría recomendado que hicieras un descanso. Cuando yo me pongo en el lugar de otra persona, yo puedo usar este introductor, yo o yo que tú o yo en tu lugar para dar mi sugerencia. Además, cuando tú tienes un tiempo compuesto, el auxiliar y el participio nunca se separan. En esta frase, por ejemplo, habrías podido avisar, que llegarías tarde a casa hoy. Habrías podido avisar, ¿sí? Yo no puedo colocar hoy, por ejemplo, que es un referente temporal, entre el auxiliar y el participio. Habrías hoy podido avisar. No puedo hacer esto. O si suponte que tengamos un verbo reflexivo, aquellos que terminan en C, como bañarse, peinarse. Por ejemplo, yo me habría bañado en el mar de la Costa del Sol si hubiera ido a España. No puedo decir habríame bañado, como ocurre en algunas lenguas como el portugués, donde yo puedo separar auxiliar del participio y colocar el pronombre en el medio. Esto no ocurre en el español. Siempre los pronombres o referentes temporales van antes del verbo auxiliar. Y esto ocurre, como ya he dicho antes, en todos los tiempos compuestos del español. Hemos finalizado el curso. Yo espero que todo este contenido te sea útil, que lo hagas llegar a más personas que puedan beneficiarse. Y este es un punto de partida, es una base, ya que existen otros tiempos verbales, otros modos verbales que tienes que aprender para dominar el español, para comunicarte cada vez con más precisión y el viaje es más extenso. Te agradezco por ver estas clases y nos vemos en un próximo encuentro. Un abrazo, chao, chao.